que Luisa González ha recordado cómo en 2017 se vivió una situación similar a la que están viviendo en estos momentos. La bancada se partió y muchos legisladores abandonaron la Revolución Ciudadana para aliarse con el gobierno de turno. En aquel momento, según su relato, hubo repartijas de cargos públicos y acusaciones infundadas contra muchos dirigentes. Eso hizo Moreno. Y hoy tenemos Moreno 2, que está metiendo cizaña para dividir a la Revolución Ciudadana. Luisa González ha aseverado que tienen que irse más de uno, que no están en la línea política de la Revolución Ciudadana y que son asambleístas. Dijo que no dará nombres, pero que pronto se conocerá quiénes serán los expulsados. Vayamos a ver. Hecho contra él, tenerlo en la roca donde no tenían ni a los peores criminales. Lo siguiente, sí, hay asambleístas que se han ido de la bancada, 2 al momento, y otros que nosotros expulsamos por falta de coherencia. Y no descartamos, sí, que se vayan más o que expulsemos a otros asambleístas. Nos quedaremos los que tengamos que quedarnos. Nosotros enfrentamos ya circunstancias como esas, así que yo les puedo decir que estamos también entrenados en la lucha política desde la coherencia, desde los principios y desde los valores. Esto nos pasó en el año 2017. En el año 2017 se rompió la bancada y prácticamente quedamos menos de la mitad con la Revolución Ciudadana y el resto se fueron con el partido de gobierno. Señores que decidieron tomar esa decisión traicionando a sus votantes y en su momento tuvieron sus pretextos, que si Jorge Glass, que si la revolución, que si los compraron además, porque luego nos enteramos que hubo un gran reparto de instituciones del Estado. Así que nosotros enfrentamos ya lo que es que nos compren asambleístas, que nos calumnien, que nos persigan y que monten falsos positivos también en el año 2017. Y esta es, yo podría comparar un poco algo similar lo que está pasando. Así que son momentos complejos, sí lo son, pero que vamos a enfrentarlos con la valentía desde la coherencia, los principios y los valores que sostienen a la Revolución Ciudadana, que es la justicia social, el hablar con la verdad y sostenernos en los principios nuestros junto a la militancia, esa militancia que ha seguido creciendo y con la que estamos trabajando desde el territorio. Permíteme traer los 2 temas puntuales de esta semana. Déjame empezar por lo sucedido ayer, cuando Yajaira Urrestiarte acusaba de haberla llamado literalmente tuerta de mierda. Quiero saber primero si te has referido a ella en esos términos, si tú reconoces esas como tus palabras. Anderson y todos los ecuatorianos que me estén escuchando, quiero ser profundamente clara. La gente que me conoce, que convive en mi entorno, sabe que jamás en esta vida, jamás, he tenido una expresión siquiera en torno a cualquier tema físico de cualquier persona, y menos aún con una compañera. Ese no es mi proceder y tampoco es mi forma de hablar. Jamás en esta vida me he referido de esa manera y se lo dije. Ella me llama por teléfono mientras yo venía viajando. Estoy en Manabí, mi abuela está muy delicada de salud, decidí venir acá. Así que yo venía viajando y me llama y me dice, Luisa González, acláreme la publicación. Entonces, claro, yo no sabía de qué me estaba hablando y le digo, ¿qué te tengo que aclarar? Y me dice, ya le paso al chat. Perfecto, hasta que tenía y no tenía señal, reviso y lo envía al chat de la bancada de la Revolución Ciudadana un link. Y yo le vuelvo a insistir, ¿qué te tengo que aclarar? Porque yo no podía abrir el link, venía en carretera. Y me dice, ahí ella cita la palabra. Entonces, cuando tuve señal, abro y veo que en efecto se refería el señor Sergio Peña. Tomemos esto de dónde nace. Nace de Sergio Peña, luego... Sí, a mí no me gusta tomar las cosas de donde nacen, porque me parece mejor es tomar las cosas como los hechos. Entonces... Perfecto, hagámoslo así. Sergio Peña es el mensajero en este caso, es la persona que traslada este mensaje y a mí lo que me interesa es saber si existe o no. No existe y por eso mismo es que yo le digo a ella, ojo, en el chat de la bancada donde están todos los compañeros asambleístas, le respondo y le digo que eso es absolutamente falso. Y le digo claramente, primero, nunca chateo con Eduardo Franco Lor.
si alguna vez me envía un link o algo así, pero conversar siquiera con Eduardo Francolor, nunca chateo con Eduardo Francolor. Luego, ella habló conmigo, con el director provincial de Pichincha y con el mismo presidente Rafael Correa. Con las 3 autoridades de la Revolución Ciudadana habló. Si ella hubiera querido aclarar esto, simplemente lo hubiera hecho. Buscó un pretexto. Y más aún, ayer en la rueda de prensa, tenía que haber presentado, aunque sea una impresión de una captura de pantalla. Y yo sí les llamo a ser profundamente reflexivos sobre esto, queridos ecuatorianos. No se trata de lanzar lodo para justificar algo que tú vas a hacer. Y peor, ensuciar el nombre de las personas. Aquí tenía que ella haber presentado esos chats que dice tener. Hubo alguien que conozco que publicó en las redes sociales, en Twitter, que ha revisado el 100% de los chats del caso Ligados, donde hay conversaciones de Eduardo Francolor. No hay ninguna conmigo. Absolutamente ninguna conversación de Francolor con Luisa González. Y Francolor, yo no he hablado con él, sacó una publicación diciendo que eso es falso. Entonces, honestamente, yo no chateo con Francolor, jamás me he referido así, ni a Yajaira, ni a absolutamente nadie, si es gordo, flaco, delgado, alto, jamás he hecho ese tipo de expresiones. Leí un tuit del expresidente Correa diciendo que Yajaira Urresta no venía en ninguna lucha social, sino que la habían puesto allí por ser clienta de Fausto Jarrín, básicamente. Es una persona con la que han ido a la papeleta 3 veces. ¿Esas son las formas como escogen ustedes a los candidatos? A ver, nosotros tenemos 2 mecanismos para escoger los candidatos. Un mecanismo es a través de nuestras bases sociales y siempre guardamos un espacio para invitados. Esto lo dejo muy en claro. Nosotros, la mayor parte de nuestros militantes son los que tienen la opción mayoritaria para ser candidatos a las diferentes elecciones. Y lo siguiente, dejamos siempre un espacio para invitados y seguir sumando gente a la Revolución Ciudadana. Esto es una práctica normal que la hemos mantenido. Dentro de ese espacio en el que sumamos gente de fuera, también estuvo en ese momento, Fausto Jarrín estaba en las filas de la Revolución Ciudadana y nos sugirió a Yajaira Urresta porque había sido afectada en las protestas del 2019. Accedimos a que Yajaira Urresta ingrese. Ahí hubo un conflicto con las bases, pero ingresó Yajaira Urresta a las filas de la Revolución Ciudadana. En las reelecciones siguientes, nosotros pusimos parámetros de evaluación al desempeño de los asambleístas, a cómo habían trabajado en la Revolución Ciudadana, en la Asamblea, etcétera. Hicimos algunos parámetros de medición y en esos parámetros de medición todos los que se reeligieron calificaron según los puntajes y los parámetros que habíamos decidido establecerlos desde el buró. Esto se articula no solamente desde un buró. Para poder elegir los candidatos, nosotros hacemos muchas horas de reunión, buró político, y de cada provincia, autoridades de cada provincia, todos nos reunimos en una gran asamblea y ahí se va analizando cada uno de los candidatos. Noticias en Hechos Ecuador. En conclusión, ecuatorianos, la situación actual de la Revolución Ciudadana refleja una lucha interna y externa, donde los principios ideológicos chocan con las realidades políticas y personales. Mientras se denuncia una persecución en contra de figuras históricas como Rafael Correa y Jorge Glass, al interior del movimiento se vive una purga simbólica para mantener la fidelidad al proyecto original. La resistencia ante la división, los ofrecimientos gubernamentales y los procesos judiciales se presentan como una constante que define al movimiento, mostrando una postura firme, aunque polarizadora, en el panorama político ecuatoriano. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para
sin temor. Hechos Ecuador.